Bueno, buenos días. Les agradezco a los miembros de las 5 redes de aprendizaje que están presentes y por su compromiso en toda esta capacitación virtual. Y el acompañamiento también de los actores institucionales a este cuarto webinar de estrategias de planificación energética en el marco de la ISO 50001. El proyecto Redes de Aprendizaje en Sistemas de Gestión de la Energía se implementa en el marco del Convenio de Cooperación Unión Europea, Secretaría de Energía. Les quiero compartir la agenda de este cuarto webinar. Nos acompaña Noé Alcántar Villegas, director de grandes usuarios de energía de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, CONUE, México, quien presentará acciones para abordar los riesgos y oportunidades, objetivos energéticos y planificación para la recopilación de los datos de la energía. A partir de ello, vamos a abrir un espacio de preguntas con respecto a este primer bloque. A continuación, José Luis Larrégola, experto principal en sistemas de gestión de energía del proyecto Unión Europea Argentina en eficiencia energética, expondrá sobre revisión energética. Y así abriremos un segundo bloque para preguntas. Por supuesto que si surgen preguntas durante las presentaciones, yo les voy a pedir que las vayan escribiendo en el chat. Y después también vamos a dar micrófono para que puedan intercambiar entre todos. Las palabras de reflexión y cierre del webinar estarán a cargo también de José Luis, como experto principal del proyecto. Por mi parte, es un gusto acompañarlos en este webinar, en la moderación, y quiero destacar el alto compromiso de ustedes con esta propuesta. Así que muchísimas gracias en ese sentido. Y sí les comparto mínimamente unos aspectos de logística. En el curso de la plataforma e-learning están las presentaciones de este webinar, como están cargadas las de los anteriores webinars. Y recuerden que después les voy a hacer también el enlace dentro de la plataforma, tanto para la planilla de registración como para la encuesta de este webinar. Las respuestas que ustedes nos hagan con respecto a la encuesta y webinar nos es muy útil para continuar en este proceso de mejora continua. Bien, ahora sí les pido, están todos con los micrófonos apagados, así que no hay nada que pedir. Yo voy a dejar de compartir pantalla y bueno, y antes de esto, Noé, realmente te queremos dar la bienvenida. Nos acompañaste en el primer webinar, que fue el de formación de personal clave. Ahora un gusto de nuevo tenerte aquí y bueno, con esto de planificación, que realmente es apasionante. Gracias, Marina. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Agradezco de nuevo a cuenta la invitación, en especial a la Secretaría de Energía, que me ha invitado a la CONUE de México para apoyarles en estas capacitaciones sobre los sistemas de gestión de la energía. Acabo de compartir mi pantalla, espero que todos la puedan ver. Muy bien. Impecable, impecable. También para tener mejor calidad de internet voy a apagar mi video, por lo que solo van a escuchar mi voz. Entonces, ahí está. Así que, sin más, vamos a arrancar con el tema de la planificación en un sistema de gestión de la energía. Si de repente no me escuchan o tienen algún problema, por favor, háganmelo saber. ¿Sale? Tranquilo, se está viendo muy bien y te estamos escuchando muy bien. Cualquier cosa te avisamos. Perfecto. Entonces, vamos a arrancar con el tema de la planificación, ¿vale? En un sistema de gestión de la energía. La sección 6 de la norma ISO 50001 en su versión 2018 establece que la empresa u organización que está implementando un sistema de gestión de la energía debe de conducir y documentar un proceso de planificación energética. Es muy importante señalar que esta planificación energética obviamente tiene que ser consistente con la política energética, que entiendo es un tema que ustedes ya revisaron. Hay que recordar que la política energética es el compromiso de la organización para el sistema de gestión, ¿vale? Entonces, obviamente la planificación pues tiene que estar en línea con ese compromiso, ¿ok?
¿ok? Y sobre todo, la planificación establece cómo se conducen las actividades para mejorar el desempeño energético. Por lo tanto, la planificación energética debe de implicar una revisión de las actividades de la organización que pueden afectar al mismo desempeño energético. Así, pues es como introducción importante saber la diferencia o cómo están relacionados la planificación y el desempeño energético. Recordando que el desempeño energético, como todos seguramente ya saben, es el conjunto de tres conceptos, que es cómo utilizamos la energía, cómo consumimos la energía y las medidas para hacerlo más eficiente, es decir, la eficiencia energética. Ajá. Así, para esos tres temas, esos tres conceptos, podemos hacer muchísimas actividades. Y ahí es donde entra la planificación, porque podemos realizar actividades para el uso de la energía, para el consumo de la energía y para la eficiencia energética. Entonces, en la etapa de planificación tenemos que seleccionarlo de una manera general. Ahora lo vamos a ver a detalle. ¿Qué acciones vamos a hacer para mejorar nuestro desempeño energético? Ahora bien, en esta etapa de planificación, en el punto 6.3, aparece un concepto que se llama revisión energética. Y esa parte que la vamos a revisar hoy con José Luis, más adelante durante el día de hoy, es la información crítica para definir los siguientes conceptos: la línea base, los indicadores de desempeño energético, los objetivos y el plan de acción. Objetivos, metas y el plan de acción. Ahora bien, no hay que confundir porque la revisión energética está dentro del proceso de planificación y la planificación es más amplio y general, es decir, es un proceso independiente al monitoreo permanente para el desempeño energético que se establece en la revisión. Esto lo vamos a ver a detalle más adelante, ¿ok? Pero es muy importante que sepan que la revisión energética está dentro del concepto de la planificación. Y por supuesto que para el desempeño energético también se tienen que realizar periódicamente acciones para identificar las variaciones en su operación. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Dónde vamos a partir? ¿Sale? Entonces, supongamos que está la estructura del sistema de gestión de la energía conforme a la norma 50.001 en su versión 2018. Ajá. Y ya en el punto 5, en el capítulo 5, se vio el tema del liderazgo. Y hoy vamos a arrancar con el 6, que es la planificación. Entonces, en el capítulo 6 están 6 temas, donde el 6.1 es acciones para abordar los riesgos y oportunidades. El 6.2, objetivos, metas energéticas y la planificación para lograrlos. El 6.3 es la revisión energética. El 6.4 son los indicadores del desempeño energético. El 6.5 es la línea base energética. Y el 6.6 es la planificación para recopilar los datos energéticos. Eso está en el tema de la planificación. El día de hoy, conmigo, vamos a ver 3 temas que son los que están en color amarillo y son los que están contenidos en esta presentación. El 6.1, el 6.2 y el 6.6. Después de mi presentación con José Luis, ustedes van a revisar el tema hoy del 6.3, que es la revisión energética. Y entiendo que en el siguiente webinar, para no agobiarlos mucho, van a revisar el tema 6.4 y el tema 6.5. Esos dos no los vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esto de la planificación? Pues es convertir, como ya lo hemos dicho, el compromiso de mi política energética, traducirlo o transformarlo en objetivos, metas y planes de acción de forma muy general. ¿Sale? Ahora bien, como decimos en México, la planificación es la etapa
no quiero decir que es la más difícil, pero al ser una etapa conceptual, es la etapa más talachuda, así decimos en México, es que nos da mucha talacha, que nos da muchísimo trabajo. Y puede ser muy riesgoso el inicio o esta etapa porque se pueden perder en el bosque, porque al final, al ser, como su nombre lo indica, una planeación, pues yo puedo poner lo que se me ocurra. Como decimos por acá, una hoja de papel en blanco soporta todo. O sea, si ustedes escriben ahí que un niño puede cargar un elefante, pues el papel lo aguanta y dice que es cierto, pero a la hora de la hora llevarlo a cabo en la práctica, pues no es posible, ¿ven? Entonces, estos temas hay que tenerlos muy presentes. Entonces, hay que entender que en la planificación, en general, tenemos que ya saber y entender cuánta energía estoy usando, dónde la estoy usando, cuáles son los mayores usos significativos de energía, qué lo está impulsando, quién influencia el uso de la energía, necesito no tener una auditoría energética, cómo voy a optimizar el sistema, quizás en algún momento después de hacer la eficiencia energética pongo medidas de energía renovable, cómo hacer los indicadores, cómo fijar mis objetivos y metas y sobre todo, y lo más importante, tener un plan de acción. Entonces, estas primeras preguntas para partir son muy importantes para precisamente no perdernos en este proceso, no perdernos en el bosque de la planificación. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a entrar de lleno al tema 6.1. Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Bueno, ¿qué me dice la norma sobre el tema 6.1? Al planificar el sistema de gestión de la energía, se debe considerar las cuestiones sobre comprensión de la organización y su contexto. Esto creo que ya lo revisaron y aparece en el tema capítulo 4.1 de la norma. Y sus necesidades y expectativas por las partes involucradas. Esto aparece en el 4.2. Ya se debe de haber revisado. Y revisar las actividades y procesos que puedan afectar el desempeño energético. Es importante señalar que recordarán que la comprensión de la organización y su contexto, así como las necesidades y expectativas, no se refieren únicamente a una parte técnica, que siempre es, los consumos y los proyectos. No. También tiene que ver con la parte de la situación organizacional de la organización o empresa. ¿Recuerdan? Donde hay barreras que también hay que resolver. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho es lo bonito también de un sistema de gestión, porque entra la parte social. Entonces, hay que considerarlo. La planificación debe de ser consistente con la política energética y obviamente conducir a las acciones que mejoran el desempeño energético. Para ello, se deben determinar los riesgos y oportunidades para asegurar que el sistema de gestión pueda alcanzar los resultados previstos, incluyendo la mejora del desempeño energético, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua del sistema de gestión y del desempeño energético. Así se debe planificar. Inciso A, las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades y la manera de integrar e implementar las acciones del sistema en su sistema de gestión y en sus procesos de desempeño energético y obviamente evaluar la eficacia de estas acciones. ¿Vale? ¿Qué me quiere decir todo esto? Riesgos y oportunidades, acciones de los riesgos y oportunidades, ¿vale? Entonces, como platicaba hace un momento, una empresa u organización tiene factores de influencia internos y externos. Entonces, hay que tenerlos en cuenta, porque no nada más es la parte técnica. Recordarán que hemos platicado que tal vez ustedes quieren llevar a cabo un proyecto de eficiencia energética,
pero no hay plata para financiarlo. Entonces ahí es un factor económico, como lo pueden ver en el diagrama, que está afectando mi organización. O tal vez sí hay plata, pero los jefes no están muy convencidos de ese proyecto. Entonces ahí faltó convencerlos o explicarles mejor qué se quiere hacer. Entonces es un factor social. ¿Sí me explico? O tal vez va a cambiar la junta directiva de la empresa y entonces deciden poner en stand-by el proyecto. Entonces es una decisión política. O tal vez queremos hacer un proyecto, pero se nos olvidó considerar el impacto ambiental del mismo. Entonces es una cuestión ambiental. Esos factores pueden ser riesgos para una organización y obviamente afectan al sistema de gestión de la energía. Por lo tanto, debemos de tenerlos en cuenta. Ajá. Para ello hay que determinar el contexto, que de hecho son los que esta diapositiva es lo que yo les acabo de platicar. Para comprender el contexto de una organización y su planificación, es necesario identificar y conocer estos factores y que pueden ser relevantes en la implementación del sistema de gestión. Ya los mencionamos, no solo son ambientales, económicos, políticos o sociales, también pueden ser legales. Ya revisaron ustedes la parte del cumplimiento legal de un sistema de gestión y factores internos, por ejemplo, la satisfacción de los empleados, la tecnología utilizada, el nivel de productividad, en fin, todo eso repercute en el aprovechamiento de los recursos energéticos. Un buen ejemplo de un factor interno es que a veces, por no decir que la mayoría de las veces, en una fábrica, como decimos en México, quien lleva el sartén, quien tiene el sartén por el mango, quien lleva la voz cantante es el área de producción. Ajá. Producción siempre se sobrepone a operaciones, a mantenimiento, a energía o sustentabilidad en una fábrica. ¿Por qué razón? Porque hay que cumplir con la producción al costo que sea. ¿Sí me explico? Entonces, muchas veces, para lograr y cumplir las metas de producción, ya no importa el consumo de energía y dale más duro y préndele más y más energía. Entonces, ese factor interno puede afectar mi desempeño energético. ¿Ven? Yo creo que ese es un gran ejemplo de estos factores que pueden afectar a nuestro sistema de gestión y que en esta etapa de planificación ustedes tienen que detectar y tener en cuenta. Entonces, para poder tener este panorama completo del contexto de su empresa o organización, es necesario comenzar a generar su compromiso con el sistema de gestión, considerando algunos de los factores de influencia que ya platicamos, que pueden ser establecidos al responder las siguientes preguntas. ¿Qué porcentaje de los recursos financieros se destinan en el consumo de energía? ¿Cuál es el principal servicio, edificio o instalación con mayor consumo de energía? ¿Qué me exige el gobierno o la ciudadanía en materia ambiental? ¿Qué se ha hecho en materia de ahorro y uso eficiente? ¿Cuál es el plan a mediano y largo plazo para la gestión de la energía? ¿Y qué buscamos con la implementación del sistema de gestión? Estas preguntas generales para partir sobre este tema son muy importantes tenerlas en cuenta. ¿Por qué razón? Porque va a permitir que ustedes, como decimos acá, el que abarca mucho poco aprieta. Entonces es mejor detectar estas barreras, detectar este contexto y diseñar nuestro sistema de gestión pues con lo que tenemos y con lo que podemos cambiar. Entonces, si sabemos que la producción es la prioridad de nuestra empresa, es un factor que debemos considerar para nuestra cuenta de cómo vamos a calcular el desempeño energético. Entonces, eso es muy importante tenerlo ahora en el papel. Recuerden que ahorita estamos planeando. Ajá. Es como una carta a los Reyes Magos, al Niño Dios, a Papá Noel, a Santa Claus.
no sé cómo le digan en Argentina. O sea, estamos planeando y como ya les he dicho, el papel todo lo aguanta. Ajá. O sea, ahí vamos a expresar a ver qué pasa. Ahora, obviamente, como ustedes saben, un sistema de gestión no está escrito en piedra, es un ciclo de mejora continua y si algo falla, se puede cambiar. Pero obviamente, para asegurar que todo vaya bien, pues es muy importante tener bien diseñada la etapa de planificación, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Vamos a pasar al tema 6.2. Los objetivos y metas energéticas y cómo se planifican para lograrlo. ¿Sale? Entonces, en el diagrama pueden ver, de manera general, recordarán que dónde estamos, de dónde partimos, a dónde queremos llegar, que es la mejora del desempeño energético, ¿vale? Entonces, obviamente, para lograrlo, uno establece pasos, que son las acciones, que más adelante lo vamos a revisar, para mejorar. Dentro de esas acciones, pues es qué vamos a hacer, quién lo debe hacer, ojo, quién, con nombre y apellido, cada cuándo se hace esa acción, tuvo éxito o no, eso es muy importante, ¿ok? Y para ello, pues ya debemos de haber establecido un análisis de nuestra línea base, los indicadores, los usos significativos de energía y también lo que está en color rojo, enmarcado, que vamos a revisar ahora. Los objetivos y metas energéticas. Ajá. Yo sé que este tema seguramente a muchos de ustedes les suena. ¿Por qué razón? Porque es casi un tema de deberes, del que les dejan deberes, tarea en el bachillerato, en el colegio del bachillerato. O sea, recordarán que siempre por ahí hay una clase de, van a crear su empresa, ¿no? Y tienes que crear tu visión, tu misión, tus objetivos y metas. No sé si lo recordarán. Ajá. Entonces, yo sé que muchos de ustedes recuerdan este tema de los objetivos y metas, ¿ok? Que ahorita vamos a hacer de una manera muy fácil y sencilla poder diferenciar un objetivo de una meta, ¿ok? Entonces, la organización, la empresa, debe establecer objetivos y metas energéticos que otra vez, obviamente, sean coherentes con su compromiso, que es la política energética, además de señalar las áreas y niveles a quién compete cada uno de estas, ¿ok? Los objetivos y metas deben de ser medibles, si es posible, de hecho sí, considerar los requisitos aplicables, considerar los usos significativos de energía y las oportunidades de mejora, esto se va a ver en el tema 6.3, y darle seguimiento, comunicación y actualización. No está de más recordarles que todo esto se tiene que conservar la documentación. Como decimos acá en México, papelito habla, hay que tenerlo siempre en papel o en digital, pero perfectamente documentado. Bueno, ¿qué es un objetivo y qué es una meta? Ajá. Es muy sencillo. Objetivo expresa un deseo. Ajá. Y de ser posible, ¿en qué tiempo? Ajá. Entonces, recuerden, es un ejemplo muy sencillo de bachillerato. Los deseos de año nuevo, ¿no? Cuando están las 12 campanadas y se están comiendo las uvas con el vino espumoso, no sé. Bueno, en México se hace. Entonces hay que pedir 12 deseos, ¿no? Entonces, uno de los deseos más populares es perder peso, bajar de peso. Sale, ese es mi deseo. Mi objetivo es perder peso, pero no nada más hay que decirlo así, hay que decirlo en cuánto tiempo. Entonces, voy a bajar de peso en un año. Muy bien, ese es mi objetivo, ¿vale? Y la meta es ponerle cuánto voy a bajar de peso. Entonces quedaría, voy a bajar de peso en un año 5 kilos. Entonces, mi objetivo es bajar de peso
en un año y la cantidad que es la meta es 5 kilos, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia entre objetivos y metas, ¿vale? Para que no quede pregunta alguna sobre qué es un objetivo y qué es una meta. Obviamente, yo les estoy poniendo un ejemplo muy jocoso, pero esto ahora lo tienen que hacer en cuestión de energía, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente, dentro de los objetivos, hay objetivos de corto plazo y objetivos de largo plazo. Y por lo regular, en los objetivos de largo plazo, como nunca hay plata, pues eso se deja para después. Entonces, en nuestro sistema de gestión de la energía podemos fijar objetivos de corto plazo, que son puntos clave necesarios para dar seguimiento al progreso y a la mejora continua, y de largo plazo, que son más específicos de aspectos financieros, visión y directrices de planificación, planes estratégicos o compromisos con iniciativas ambientales, por ejemplo, ¿sale? Entonces, hay que entender que hay este tipo de diferentes objetivos. Ahora bien, las metas. Las metas es ponerle un número, o sea, es cuantitativo. ¿Cuánto voy a hacer? ¿Cuánto voy a lograr? ¿Cuánto voy a ahorrar? ¿Vale? Las metas correspondientes a cada objetivo podrán traducirse en términos de indicadores, por ejemplo, estableciendo las condiciones mínimas para el logro de las mismas. Las metas para un sistema de gestión se pueden expresar de diferentes maneras. Por ejemplo, establecer una reducción definida. Las metas energéticas se presentan en términos de una cantidad o porcentaje específico de disminución del consumo de energía. Por ejemplo, voy a ahorrar 15% del consumo al año. Voy a ahorrar 5% del consumo al mes. O voy a ahorrar 8,520 kWh al mes. ¿Sale? Así se puede establecer una meta. De mejor desempeño. Este objetivo apunta a un cierto nivel de desempeño en comparación con el punto de referencia. También con un número o con una cantidad. Mejorar la eficiencia. Las metas se expresan como una reducción en la intensidad energética o de un indicador de desempeño energético. Por ejemplo, es lo mismo, pero a través de un indicador. Voy a hacer que mi mejora sea de 23.2 gigajoules por tonelada producida de acero. Y al otro año de 22 y al otro año de 20. ¿Ok? Y también impacto ambiental. A muchas empresas es muy importante establecer sus objetivos, traducir sus objetivos en metas de vamos a reducir tantas toneladas de CO2 equivalente al año, ¿ok? Pero las metas siempre deben de tener una cantidad, ¿ok? Entonces, como resumen de lo que hemos platicado hasta aquí, recordarán que todo empieza con la política energética, que es mi compromiso para el sistema de gestión. Y entonces, ya tengo la política, pues hay que hacer objetivos y metas, que es lo que acabamos de revisar. Los objetivos pueden soportar a la política energética y también tenemos objetivos de largo plazo o de corto plazo. Y ya que decimos los objetivos, vienen las metas. Las metas ahora apoyan a los objetivos y luego las metas tienen que ser apropiadas y realistas. Esto es súper importante, realistas. Porque recordarán que ya les dije que el papel todo lo aguanta, entonces no se vayan a exceder en sus deseos. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y las metas deben de ser específicas y medibles con un tiempo definido. Y para ello hay que establecer actividades. Actividad A, actividad B, C, D, E, etcétera. ¿Para qué? Porque las actividades son nuestro plan de acción
del sistema de gestión de la energía. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora de los planes de acción. Que ya lo vimos acá, ya vimos objetivos, ya vimos metas, y ahora vamos con los planes de acción. Para alcanzar los objetivos y metas, se debe establecer, implementar y mantener planes de acción que deben contemplar necesariamente los siguientes elementos. Acciones concretas para su ejecución. O sea, ahora sí ya vamos a llevar a una actividad. Entonces, decir qué actividades vamos a hacer, quién va a ser el responsable de esa actividad, darle a esa persona los recursos necesarios para que pueda hacer esta actividad. Y ojo, no necesariamente son recursos económicos para hacer un proyecto, sino a veces el mayor problema que se tiene es que la alta dirección no da recursos de tiempo. Ajá. ¿Cómo que de tiempo? Sí, porque hay que recordar que una persona, ¿cómo decir? Un gerente de planta, un jefe de una instalación que tiene 1001 cosas que hacer y todavía se tiene que preocupar por el sistema de gestión y no le dan el tiempo, el apoyo para dedicarle un día a la semana al sistema de gestión, ¿qué va a pasar? Pues se va a ir al bote, al cubo de basura, ¿ven? O sea, ni siquiera le va a prestar el tiempo necesario, pese a que tenga los recursos financieros para hacerlo. A mí me ha tocado ver en muchas fábricas de que están el equipo de energía y sustentabilidad en 1000 otras cosas, o viendo por qué no funcionan sus sistemas de aire comprimido y no se dedican al sistema de gestión. Entonces, hay que darle a las personas todos los recursos necesarios y eso tiene que estar establecido en los planes de acción. ¿Ok? Otra cosa muy importante, pongan un plazo. ¿Cuándo se tiene que cumplir esta acción? Porque muchas veces uno de los problemas más grandes que tenemos en América Latina es que los jefes dan una instrucción y no dicen para cuándo. O sea, haz esto y ya, o sea, y luego, ¿y cuándo? ¿Para cuándo? Y pues como que se me olvidó, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y sobre todo, hay que darle seguimiento a esa acción. Tener un indicador que me diga, oye, ¿se cumplió? ¿Se logró? ¿No se hizo? Y también se tiene que informar a la alta dirección el resultado de esa actividad. Porque pues ni modo, o sea, ojo, no se trata de correr o despedir a nadie, pero oye, pues si no funcionó, tienes que informar a la alta dirección para que tomen las medidas adecuadas de corrección. Entonces, es así, ¿ok? Es importante y conveniente la aceptación de todas las áreas que están involucradas dentro de los planes de acción. Y otra vez, o sea, es el problema latinoamericano, o sea, no sé, me voy a frustrar, pero a ver, me ha tocado ver, por ejemplo, un plan de acción en iluminación, que es sencillo. ¿Cuál es la actividad? Limpiar los luminarios. Ojo, no estoy diciendo cambiar las lámparas, no. Limpia las lámparas y los luminarios cada determinado tiempo. ¿Ok? Me creerán que a veces eso no funciona y no procede porque los trabajadores responsables de esa actividad en su contrato colectivo de trabajo no les permiten subirse a una escalera. O sea, es que es así, o sea, hay que tener, como lo veíamos al principio de la presentación, pues hay que revisar eso, o sea, no le van a poner a que haga una persona una actividad que no la puede hacer. O no puede o no quiere, eso ya es otra historia, ajá, o no debe, entonces eso lo deben de tener en cuenta, ajá, a la hora de hacer su plan de acción. Tiene que ser la persona indicada en el momento correcto. Entonces, tengan cuidado también a quién designan de su equipo de energía
del sistema de gestión las responsabilidades de las acciones. Obviamente, en una fábrica, los operarios de las máquinas, pues se les van a dar planes de acción relacionados con su equipo que operan todos los días, porque ellos los conocen, ¿ven? Yo sé que tal vez suena muy obvio, pero a veces el sentido común es el menor de los, el menos común de los sentidos. Entonces, tengan mucho cuidado con esto, ajá. Entonces, todas las personas involucradas en el sistema de gestión tienen que saber de estos planes de acción, porque si no están convencidos, si no los discutiste antes con ellos y si no están de acuerdo, no lo van a hacer. Así de simple. Y va a fracasar el sistema de gestión. Entonces, ténganlo en cuenta. Es decir, hay que comunicar los planes a todas las áreas de la organización. ¿Qué debe de tener mi plan de acción? Ajá, lo pueden ver ahí en la tablita. Debe de haber un objetivo, una meta, qué actividad se va a realizar, qué indicador de desempeño energético vas a medir si se hizo, si se logró o no, un control operacional que me diga las especificaciones de lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Y cómo lo voy a medir y cómo le voy a dar seguimiento, ¿vale? Esto es muy importante. Ahí hay un ejemplo de capacitación, o sea, ¿cuál es el objetivo? Reducir el consumo de diésel. ¿Cuánto voy a ahorrar? 15%. ¿Cómo voy a lograrlo? Con un programa de capacitación en conducción técnica económica a los operadores. ¿Cómo lo voy a medir? Pues con la reducción de litros por kilómetro. ¿Cómo lo van a hacer? Con las indicaciones de trabajo de que tienen que manejar correctamente los operarios del autotransporte. De hecho, abro un paréntesis, es muy sencillo, ¿no? Que si un día ustedes van en su vehículo en ruta y ven una colina o una pendiente, pues lo que hace la mayoría de la gente es acelerar. No, lo que tienen que hacer es bajar una marcha, un cambio hacia abajo. Y créanme que con eso van a ahorrar fácilmente un 5% de combustible o más. ¿Eh? Es algo muy sencillo, pero es una cuestión de hábito. En fin, es que a mí también me gustan los autos. Entonces, bueno. ¿Cómo se le va a dar seguimiento? Pues con una bitácora de combustible, ¿vale? Eso es un plan de acción. ¿Queda clarito? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo lo tienen que hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cuándo lo tiene que hacer? ¿Vale? Entonces, la reflexión. Recuerden, por una buena idea te pagaría 5 centavos, pero por una buena implementación te pagaría una fortuna, ¿vale? O sea, de nueva cuenta, parezco disco rayado, pero es muy importante que tengan en cuenta esto. Pueden tener muchas muy buenas ideas, pero a la hora de llevarlas a cabo para mejorar su desempeño energético es ahí donde las cosas se tuercen y hay que tenerlas en cuenta. Y también, yo estoy seguro que ustedes, y esto lo vamos a ver, esto ya lo platicamos, este es un ejemplo muy sencillo de iluminación, de que lo pueden copiar, copy-paste, no pasa nada. El formato de lo que es un objetivo, meta y plan de acción abreviado. No lo voy a explicar ya a detalle por cuestión de tiempo, pero ustedes pueden ver ahí todos los elementos necesarios de lo que pueden tener sus controles operacionales para su plan de acción. Ajá, que incluye todo lo que hemos visto hasta ahora en la presentación. Mi objetivo, mi meta, en fin, ¿vale? No le hagan mucho caso a la acción que viene aquí porque lo copié de un manual español y es una medida de ahorro de energía muy viejita y muy chiquita que realmente no, es lo de menos, pero el formato está muy bueno. Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sale? Y aquí también vale la pena otro tema que es muy importante. Ajá. Yo estoy seguro que todos ustedes en algún momento han visto la película de Disney Pixar Monsters Incorporated.
No la de Monsters University, no, la 2 no, sino la primera. Ajá. Y ustedes recordarán que hay una escena de esa película donde Wazowski, que es el monstruo de color verde, que tiene un ojo, se quiere dejar el trabajo rápido porque tiene una cita con su novia. Ajá. Y cuando Wazowski sale corriendo de la fábrica, se topa con una señora. ¿Se acuerdan de qué le pide esa señora a Wazowski? El papeleo. Wazowski, ¿dónde está tu papeleo? Ese papeleo son estos controles, ajá, del sistema de gestión de la energía. Entonces, esta anécdota, la metáfora que nos deja, la conclusión es que no los hagan complicados, ¿eh? O sea, mientras más papeleo es peor para el sistema de gestión. Mientras que sus controles operacionales de su plan de acción sean lo más sencillo posible, en una sola hoja donde el trabajador tenga que llenar esto, es mejor, porque así evitan burocracia, evitan confusiones, hay que evitar muchos niveles de aprobación o de confirmación de que el jefe del jefe del jefe lo tiene que aprobar. Entonces, mientras más sencillo, mejor. ¿Vale? Y ya vamos a entrar al último punto que me toca explicarles hoy, que es la recopilación de los datos energéticos. Yo estoy seguro que a este nivel ahorita ya todos más o menos saben de qué va este capítulo, que es el 6.6, donde para evaluar el desempeño energético, las empresas u organizaciones tienen que analizar sus consumos pasados o presentes de la energía e identificar qué variables relevantes afectan el uso y el consumo de la misma, ¿sale? Entonces, esto lo van a ver más adelante. Obviamente, para evaluar y calcular el desempeño energético hay que considerar la matriz energética, los usos de la energía y los consumos, ¿sale? Entonces, nosotros estamos aquí en el tema de los consumos de energía. Es decir, la facturación, para empezar, ¿ok? Y hay que analizar esos datos, ¿correcto? Y con eso se va a calcular lo que está en la última columna, pero eso ya vimos objetivos, metas, planes de acción, pero falta la línea base y los indicadores, en fin, ¿sale? Entonces, es muy importante que en los datos energéticos, la información que ustedes tengan, ajá, sea fiable y clara. Ajá. Y ojo con esto que les acabo de decir. No es lo mismo tener datos que tener información. Esto es muy importante. Ojo, va de nuevo. No es lo mismo tener datos que tener información, porque en muchas empresas ponen sus sistemas de medición en tiempo real, su escala, medidores, sensores, que vomitan datos, que sacan datos y datos y datos, y se van a dar a una computadora, quién sabe en dónde, y nadie lo revisa, ¿eh? Ojo, tener información es hacer que nos sean útiles esos datos. Es un paso muy grande, ¿eh? Ojo, ¿eh? Pueden tener todos los datos del mundo, pero si se tardan un mes en analizarlos para tomar decisiones, algo está mal, ¿eh? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. La información de los datos de energía tiene que ser fiable y clara sobre cómo, cuándo y dónde se está utilizando la energía. La recopilación y seguimiento de esta información es necesaria para establecer la línea base del sistema de gestión. Hay que determinar un nivel de detalle adecuado, hay que identificar documentos de uso y consumo, recopilar los datos en las instalaciones y contabilizar las fuentes de energía. Como ya lo platicamos, para esta actividad no basta únicamente con el medidor de la empresa suministradora. Vale.
Para partir, si es lo único que tienen, está bien, pero pues es una visión general de su sistema, de su fábrica, perdón, y recuerden pues que hay que establecer los límites y alcances del sistema de gestión. Y si solo se van a una línea de proceso, pues deben de tener los datos energéticos de esa línea de proceso. ¿Ok? Y si es el caso, lo mejor es que tengan medidores, ya sea por edificio, por línea de proceso, y dentro de esa línea de proceso por equipo. O sea, un sistema de adquisición, y si eso es un sistema de adquisición de datos, SCADA ya es un poco arcaico, de estos nuevos basados en la web, en tiempo real, en fin, es mejor, ¿ok? Entonces, ojo con eso. Obviamente, la medición es un tema que pudiéramos platicar horas, es un tema que se puede revisar aparte, y hay muchas opciones en el mercado para llevar a cabo la medición. Y obviamente dependerá de su capacidad tecnológica para medir o estimar el consumo de la energía. Yo en especial, que me dediqué muchos años a este tema, no nada más se trata de que esté el medidor, se trata de que esté bien calibrado. Y no solo eso, que tenga la comunicación correcta para sacar la medición. Y antes de eso, ver de dónde proviene la señal de medición, si son pulsos digitales, una señal analógica de 0 a 5 voltios, de 4 a 20 miliamperes. Hay gente experta sobre este tema. Entonces, ojo con este tema. Y también, sobre todo, el nivel de detalle tiene que ser el adecuado. Es muy importante señalar que cada empresa u organización debe de establecer ese nivel de detalle, es decir, que a ustedes les sirva. Eso es lo más importante, ¿correcto? Para resumir, como ya platicamos, pueden medir a una instalación completa, a una línea de producción en específico que sea su sistema de gestión, a un sistema consumidor de energía que está dentro de la línea de producción y por equipo individual, ¿sale? Ya sea por caldera, por compresor, por motor. No es lo mismo medir por compresor que por el sistema de aire comprimido, por ejemplo. Y no es lo mismo medir el sistema de aire comprimido que toda la línea de producción. ¿Queda claro? Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Y también, sobre cómo van a llevar a cabo sus datos energéticos, ustedes lo hacen tan complicado como quieran. Lo pueden hacer de forma simple, de forma complicada y hasta un modelo estadístico normalizado, que entiendo este tema se va a ver en el siguiente webinar. Por ahora lo dejo así, pero para que se vayan idea de que al final del día ustedes deben de recopilar sus datos energéticos. Sobre los documentos, pues ya lo hemos platicado, deben de tener por lo menos las facturas de sus servicios energéticos, las lecturas de sus medidores y otros datos de consumo que ustedes tengan. Ojo, los datos energéticos pueden localizarse en el departamento de contabilidad o en el corporativo de cada instalación. Por lo tanto, por lo menos que les den copias de los mismos, porque a veces no se hablan entre estas áreas de las empresas. Hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Y, por supuesto, los datos más recientes disponibles. Sobre las fuentes de energía, no es otra cosa más que si ustedes ya delimitaron los límites y alcances de su sistema de gestión, y si dentro de ese sistema de gestión hay consumo eléctrico y térmico de los dos, pues hay que tenerlos en cuenta y tener los datos energéticos de diésel o de gas natural o de lo que se esté consumiendo en la parte térmica y obviamente de electricidad. Y sobre todo saber para qué se está consumiendo cada tipo de energético y expresarlo en las unidades respectivas. En electricidad, pues tenemos muchos servicios en nuestras fábricas, usuarios de energía, y también en térmicos, por ejemplo, la caldera, en fin,
¿Sale? ¿Cómo vamos a recopilar? ¿Qué formato voy a llevar para registrar mis energéticos? Bueno, pues hay que hacer una tabla. El periodo, dependiendo de cómo tengan los datos, puede ser mensual, semanal o diario. La unidad de consumo de energía, por ejemplo, aquí viene energía eléctrica, gas, diésel u otros, el total, y el indicador también de consumo o su indicador con el cual están llevando su desempeño energético para ver cómo se está comportando este registro de los energéticos. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo pueden llevar estas tablas. Este es el más sencillo y se lo recomiendo para que vayan capturando su registro de los energéticos. Otra cuestión importante son las variables relevantes, que ya platicábamos al principio. Ajá. Esto también entiendo que se va a revisar a detalle en el próximo webinar, pero a manera de introducción, a veces hay variables que afectan nuestro consumo de energía y no podemos hacer mucho al respecto. Ajá. Por ejemplo, en el tema de un edificio. Ajá. Ese edificio está en una zona donde hace mucho frío, que hoy decían que en la Tierra de Fuego estaba a menos 23 grados. Obviamente, en ese edificio van a necesitar calefacción. El uso de la calefacción está íntimamente relacionado con la temperatura ambiente. Esa es una variable relevante que está afectando mi consumo de energía. ¿Queda claro? Entonces, hay que considerar estas variables relevantes, como pueden ser el tamaño de la instalación, el tipo de la edificación, horas de producción, lo que platicábamos que hay que cumplir con la producción siempre al costo que sea, horas de arranque, niveles de producción, variedad de los productos, etcétera. Por ejemplo, en la industria alimentaria y lechera, quien produce mermelada, jalea de fruta, no es lo mismo producir jalea de fresa que jalea de piña o que jalea de durazno. Cada fruta tiene su peculiaridad y va a consumir una más o menos energía. Entonces, obviamente, como dice el refrán, no se pueden comparar peras con manzanas. Y eso hay que tener mucho cuidado. Tiene que ver con lo que platicábamos aquí. Por consumo específico de la energía, aparece en la parte de abajo. Pues no se puede comparar. Es que es el mismo proceso. Pues sí, pero es diferente la fruta. Entonces, van a establecer la mejora de su desempeño energético, pues dependiendo de qué fruta, y ya saben más o menos cuál va a ser el consumo de energía óptimo para cada fruta, en el caso de la jalea. Espero que quede claro, o sea, eso es lo importante de identificar estas variables relevantes, ¿ok? Es muy importante tenerlo en cuenta, pero eso se va a ver en el próximo taller, ¿ok? Para ello, lo vamos a ver en el próximo taller, lo vamos a ver, hay que normalizar los datos estadísticamente, pero bueno, ese es otro tema que se va a ver más adelante. Ahorita, recuerden que están aprendiendo cómo registrar sus datos energéticos, ¿vale? Muy bien, ya para cerrar y terminar, una reflexión más. ¿Qué necesito para tener éxito en la planificación? Ustedes, como los responsables del sistema de gestión, tienen que estar interesados y dispuestos a dirigir e impulsar estos proyectos en el futuro dentro de su empresa. Deben de ganar el apoyo de los altos mandos. Como ya platicamos, es muy importante que la alta dirección apoye con la política, no nada más con la política, sino con todos los recursos reales, la implementación. Ustedes tienen que hacerse expertos a cómo mejorar el desempeño energético a través de la gente, la tecnología y la información. Y obviamente aprender a cómo medir el desempeño energético. Entonces, pues con esto llego al final de mi presentación.
y pasamos, si es que tienen, a las preguntas. En este momento, Marina, te doy el micrófono. Bueno, perfecto, Noé. Muchísimas gracias por la presentación, por la claridad en todo esto referido a las estrategias de planificación energética. Ya en el chat lo que pusieron, eso, excelente didáctica, Noé, para explicar. Pero bueno, ahora en este momento sí abrimos el espacio para este bloque que presentó Noé. Si hay consultas, si hay preguntas, algo para aportar, los estamos escuchando. Porque en el chat no veo preguntas, pero si la quieren hacer alguno oralmente, perfectamente se saca el unmute y lo escuchamos. ¿O está tan claro? Bueno, pero a ver, esperemos a ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Miguel Ángel ahí pone todo muy claro. Damos el espacio, si alguien quiere preguntar algo, aprovechen que está Noé. Todo muy claro, sin consultas. Está muy claro y bien explicado. Esta presentación ya está en la plataforma también, así que está a disposición. Sí, Noé, con micrófono. Sí. Sí. Aquí, yo que también doy clases en la universidad, siempre le digo a mis alumnos, ¿tienen dudas? Y pues clarísimo, profesor, ¿no? Y a la hora del examen salen todas las dudas. Entonces, si no hay preguntas, se les va a quedar la presentación, revísenla y también les voy a ayudar, bueno, recibí la invitación de la Secretaría de Energía y voy a estar con ustedes en el próximo webinar. Entonces también si hay dudas, las podemos resolver en el transcurso. Ahí está mi correo electrónico de este webinar al que sigue, o platicamos de estos temas también en el siguiente webinar, ¿vale? Sí, que es el del 15 de julio. Perfecto, Noé, en este sentido. Sí les digo que Noé ahora en un ratito él va a estar participando y después se retira porque tiene, bueno, otro compromiso, otro webinar seguramente, como nos comentaste, pero obviamente te estamos esperando y te agradecemos muchísimo tu intervención. Te esperamos en el próximo, en el 5.º webinar, en el marco de este proceso. Sí, Noé. Gracias Marina, y estoy a la orden, un placer y un gusto estar acá con ustedes. Se les queda la presentación y seguimos platicando. Excelente, impecable. Muchísimas gracias, Noé, nuevamente. Entonces, bueno, ahora sí le damos la bienvenida y buenos días nuevamente, José. Te invitamos a que nos compartas la parte de la planificación vinculada a la revisión energética. Así que bienvenido, te escuchamos. Te digo si se ve bien y si se te escucha bien. Bueno, ahí está la presentación. Que pongo en marcha la presentación. Se te escucha perfecto, impecable. Bien, vamos a cambiar la ventana. Puntero láser. Bueno, muchas gracias a Noé, brillante, estupendo y me lo ha puesto muy en bandeja para la parte que en este caso me toca a mí, dentro de las estrategias de planificación energética, que es el apartado de la revisión energética, uno de los más profundos, como ya apuntaba Noé, difícil, y al que hay que dedicar mucho cariño cuando se empieza, porque muchas veces lo que nos gusta es empezar por la línea base, por la verificación de los ahorros, y no tenemos ni siquiera idea de cómo es nuestra organización energéticamente hablando. Entonces, a mí me toca hablar de dar orientaciones sobre cómo poder hacer una estrategia de revisión energética de acuerdo con la norma, y evidentemente vamos a hacer referencia muchas veces a planillas que hemos usado durante los talleres, ¿eh? Por eso va a sonar todo bastante claro a todas las empresas que habéis participado en los talleres, y evidentemente hay algunas empresas, hay algunas redes de aprendizaje como Misiones, que el hecho de que esté en el taller 2, este webinar le puede venir muy bien para continuar con la estrategia de la planificación energética que íbamos a
hacer también en los siguientes talleres y lo podrán ir trabajando de una manera ya pues de aprendizaje, ¿no? Bien, para poder situar la lectura nos tenemos que remitir exactamente a la revisión energética. Es una cláusula, un requisito de la norma, y este requisito de la norma tiene una definición anterior dentro de la misma norma. Es la definición 3.5.5, donde dice que para hacer una revisión energética hay que analizar la eficiencia energética, el uso de la energía y el consumo de la energía, con base en datos y otra información, orientada principalmente a identificar a los usuarios significativos de energía. Usuarios significativos de energía. Y de las oportunidades de mejora del desempeño energético. Es decir, para hacer una revisión energética hay que unir estas 5 definiciones y colocarlas en un mismo esquema. Eso es lo que vamos a hacer. Con estas definiciones vamos a hacer un esquema. Simplemente vamos a recordar el esquema porque ya lo hemos visto. Todas las redes habéis hecho hasta el taller 2, por lo tanto ya habéis visto estas definiciones. Hoy las vamos a ampliar un poco más. Uso de la energía, forma o tipo de aplicación, ventilar, iluminar, calefactar, refrigerar, transportar, procesar, línea de producción 4, etc. El nombre del uso de la energía lo escoge la organización. Después vamos directamente al uso significativo de la energía. Primero necesitamos conocer y tener una lista de los usuarios de energía para poder establecer quiénes de esos usuarios van a ser significativos. Para que sean significativos necesitan 2 criterios como mínimo: cantidad de energía y potencial de la mejora del desempeño energético, y cada organización fija sus criterios. Una vez tenemos claro cuáles son nuestros usuarios significativos de la energía, tenemos que decir cómo los vamos a medir. Es decir, cuál será el indicador de desempeño energético para ese usuario significativo de energía. Y, por lo tanto, los indicadores los escoge la organización y va a decidir en función de sus recursos si le sirve un único medidor o tiene que hacer una división, kilovatios hora por tonelada, kilovatios hora por metros cúbicos de aire, etcétera, o incluso modelos más complejos. Y, finalmente, hay que poner en el marco del desempeño energético, es decir, de para qué usamos la energía significativamente, cuál es el consumo significativo de esa energía y con qué eficiencia energética estamos trabajando, si conseguimos hacer esos 3 resultados medibles, es cuando podemos establecer como organización nuestro desempeño energético. Y luego, por supuesto, como estamos dentro de la cláusula 6 de planificación energética, luego entraríamos en los objetivos y las metas energéticas que ya, y los planes de acción, por ejemplo, y los planes de medición que ya se comentaron en la anterior presentación por parte de Noé. Y, finalmente, esto hay que revisarlo a intervalos definidos, ¿vale? Cada año, por ejemplo, se hace una revisión de si sigo teniendo los mismos usuarios de energía, o sea, sigo usando la misma energía para las mismas aplicaciones, si han modificado por alguna causa los usuarios significativos de la energía, o bien porque ya no suponen un consumo sustancial, o bien porque ya no ofrecen una potencial considerable para la mejora de energía, debería de pensar si hay que volver a buscar indicadores de desempeño energético y volver a establecer cuál es mi desempeño energético como organización, ¿vale? Esto es lo que se conoce como la mejora continua, ¿eh? Es hacer esto año tras año para que estas 4 definiciones clave de la norma y del requisito de revisión energética estén siempre conectadas, ¿de acuerdo? Ahora van a ver otra forma de ver estas definiciones, que es el trabajo estratégico que cada una de estas definiciones va a suponer para la organización, ¿no? Para poder hacer una lista de los usuarios de energía y poder estar en el ciclo de mejora, necesitamos conocer los sistemas energéticos de mi organización. Necesitamos conocer los procesos, mapa de procesos. Necesitamos conocer las instalaciones. Necesitamos conocer los equipos. Y necesitamos conocer
las personas. Es decir, para poder tener una lista de usuarios de energía, necesito información de los sistemas, los procesos, las instalaciones, los equipos y el personal que trabaja en ellas. Y eso me ayudará a diseñar una lista de usuarios energéticos de energía. Bien. Entonces, nos vamos a la otra definición. ¿Qué estrategia tengo que seguir para encontrar cuáles son los usuarios significativos de la energía dentro de mi organización? Primero necesito conocer los programas de trabajo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos usos de la energía, pues necesito saber cuánto tiempo están operando, con qué capacidad de operación lo están haciendo, etcétera. Por lo tanto, necesito conocer el programa de trabajo, el programa de producción, el programa de actividades, etcétera. ¿Cómo se denomina en la organización? Como ya mencionó Noé, necesitamos conocer muy bien qué variables afectan a estos usuarios significativos de la energía. Necesitaré hacer una distribución de consumos por usos. Y con esta distribución de consumos por usos podré aplicar los criterios que indica la definición. Es decir, ¿cuál es el que ocasiona un consumo sustancial de energía? Pues hombre, tendré que buscar unas estrategias para distribuir los consumos por los usos que encontré en esta definición y poder escoger cuáles son los significativos o cuáles son los que ocasionan un consumo potencial de energía. Tendré que hacer un análisis de las compras de energía, ¿vale? Hay que hacer una evaluación energética en función de las facturas, tanto eléctricas como térmicas, combustibles, etc. Y finalmente, ¿me perdí o volví a recuperar, Marina? Eso te iba a decir que por un momentito no se escuchó, José, pero un instante fue. Bien. Ahí por el sur de Argentina hace mucho frío y aquí al revés. Y tal cual. Aquí al revés. Va. Aquí estamos con la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto, perfecto todo. La Bien, mejora volvemos. continua, a donde estábamos, tal cual. Bien, perfecto. No puedo adivinar qué pasó, pero me fui un momento. Entiendo que estamos con temperaturas muy elevadas y puede ser que es la hora de la siesta también en España, coincide con la hora esta, que todo el mundo se levanta de la siesta, prende los aires acondicionados a lo loco y podría ser una causa. Bien, voy a continuar. No sé si yo hablaba hasta la distribución de consumos, compras de energía y los criterios tienen que estar redactados para cuál vamos a considerar como usuarios significativos. Una vez tenemos tomada la decisión de cuáles son los usuarios significativos, tenemos que poder determinar cuál es la eficiencia. O sea, ¿cómo nos está rindiendo ese usuario de la energía? Tenemos que ser capaces de evaluar cuál puede ser el consumo futuro de ese usuario significativo de la energía. Y sobre los usuarios significativos de la energía hay que identificar y priorizar oportunidades de mejora. Con estas 3 cajas que acabamos de diseñar aquí como estrategia, ya tendremos los valores del indicador de desempeño energético y podremos continuar. Bien, voy a poner la imagen aquí a la derecha y aquí a la izquierda tenemos lo que dice la cláusula 6.3 de la revisión energética. Dice que la organización debe desarrollar y llevar a cabo una revisión energética y para desarrollar esa revisión energética la organización debe, está subrayado todo lo que hemos hecho aquí en este circuito de mejora continua, todo está aquí subrayado. Hemos analizado el uso y el consumo de energía con base en la medición y otros datos. Hemos identificado los usuarios significativos de energía. Para cada uno de ellos hemos identificado las variables, aquí están. Hemos determinado el desempeño energético a partir del consumo futuro y de la eficiencia.
y hemos identificado a las personas que trabajan bajo su control o que influyen o afectan a los usuarios significativos de la energía, ¿de acuerdo? Pero evidentemente también vamos a priorizar e identificar los consumos, perdón, las mejoras para el desempeño energético y establecer una estimación de consumos futuros para poder comparar lo que podría ocurrir con mi revisión energética si cambiamos algunas condiciones. Y, por supuesto, esta misma cláusula 6.3 dice que la revisión energética se debe actualizar a intervalos de tiempo definidos. Y, por lo tanto, la organización debe de mantener cuál ha sido la metodología y los criterios utilizados para desarrollar la revisión energética como una información documentada. Hay que mantener los criterios y las metodologías en un registro, en un documento donde se pueda consultar, se pueda guardar y se pueda actualizar. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. La organización debe mantener los métodos y criterios utilizados para desarrollar la revisión energética y, si os acordáis del taller 2, la revisión energética para nosotros siempre empieza con un conocimiento del diagrama del proceso. ¿Bien? Este es un ejemplo de una fábrica donde la organización pues aportó un diagrama de proceso para que se pudiese obtener cuál sería la distribución de energía por cada bloque de ese proceso. Entonces, todo esto está muy bien a nivel productivo, ¿no? Está perfecto. Sin este diagrama, pues las organizaciones no tendrían cómo tomar decisiones. Pero nosotros, desde el punto de la vista de la energía, tenemos que conseguir un diagrama simplificado. Un diagrama donde se recoja únicamente aquellos bloques que van a ser lo más significativos posibles. En este caso concreto de este ejemplo, esta fábrica donde vemos tantos bloques y cada bloque son operaciones y por lo tanto hay instalaciones y hay equipos, por supuesto, pero cuando en la fase inicial de la revisión energética la organización tiene que tomar la decisión de cuáles son los procesos realmente significativos, incluso antes de tener datos reales, simplemente como histórico de la organización o quizá con datos que ya se disponen. Bien, en este caso hemos simplificado este proceso en un diagrama donde hay 3 bloques. Granceado, que es la fabricación y la transformación de las materias primas, que llegan de múltiples formatos, que hay que hacer algunos tratamientos intermedios y posteriormente se fabrican unas pequeñas óbleas que sirven para el proceso de fabricación como materia prima. En algunos casos se alimentará a la inyección y en otros casos se alimentará a la extrusión, pero aquí alimentamos lo que se denomina los kilos de materia prima a transformación. Podemos transformar en inyección o en extrusión. ¿De acuerdo? O sea, todo este diagrama a nivel energético para nosotros es primordial hacer un análisis y muy profundo de la revisión energética de estos 3 bloques. Luego veremos cuál es la energía que acumulan estos 3 bloques. ¿De acuerdo? Bien, entonces, vamos a presentar rápidamente el Excel que usamos en los talleres 2, 3 y 4, que sería el registro para la revisión energética. Este Excel tenía un nombre llamado planificación energética porque incluía todas las actividades de la planificación energética, pero esta primera hoja, en esta primera hoja nosotros hacíamos una identificación de los procesos con diferentes colores, veis aquí el primer color, la primera fila representaría toda la fábrica, el centro completo. El primer color naranja representa la primera gran área significativa y luego los diferentes colores son áreas que pertenecen a esta significativa que se llama granza, pero por sí solas tienen otras unidades productivas, ¿no? Como fabricar granza para el policloruro de vinilo o para
PC, o sea, son dos formatos diferentes y para cada uno de ellos hay unas máquinas diferentes con diferentes potencias, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo, la estrategia para la revisión energética es convertir el diagrama simplificado en un análisis profundo de cuáles son los bloques en los que yo puedo dividir ese proceso significativo hasta llegar a los equipos, hasta llegar al equipo de más bajo nivel, ¿de acuerdo? Y con este desglose, yo lo que estoy haciendo es descubrir a mis usuarios de energía. Por ejemplo, el filtro de mangas, por ejemplo, la máquina 123, ese es mi usuario de energía. Por ejemplo, las bombas de proceso. Por ejemplo, las plantas enfriaderas, este es mi usuario de energía, que es el último usuario de energía. Y como estrategia, habitualmente suele ser sencillo encontrar las potencias de las placas. Y como veis, cada equipo, como tiene su potencia de placa o potencia instalada, representa un número que yo lo puedo sumar dentro de ese subbloque al que pertenece el usuario significativo. Por ejemplo, para fabricar a la granza de PVC, pues usamos 1.5 megawatts repartidos en 5 líneas de trabajo, que aquí tendríamos las líneas de trabajo, y la siguiente separación ya es todos los equipos que hay individualmente dentro de una línea. Pero ese es el siguiente nivel de trabajo, ¿de acuerdo? De momento necesitamos conocer cuál es la distribución de usuarios de energía. Y si podemos hacer algunas mediciones, como este caso que podéis ahí en el ejemplo, pues si podemos hacer algunas mediciones, perfecto, esto es un ejemplo. Si no tenemos posibilidad o es muy dificultoso medir, pues tendremos que usar otra estrategia, que es la de fijar unos factores de carga. ¿Qué significa fijar unos factores de carga? Fijar factores de carga significa que voy a establecer cuál es el porcentaje promedio que estoy usando la potencia real respecto a la potencia instalada. Por ejemplo, esta lectura vendría a significar que si toda la línea 101 de fabricación de granza de PVC tiene 1549,4 kilovatios, perdón, 500,5 kilovatios, la línea 101, si no puedo medir, tengo que hacer una estimación de un factor de carga, bien por benchmarking, bien por quizá hacer una medición puntual con una pinza emperimétrica y establecer cuál es el factor de carga de este equipo cuando está trabajando, podríamos decir, en su estado estable o en su estado estándar, ¿de acuerdo? Y el siguiente nivel que hay que pensar estratégicamente hablando es el factor de uso, ¿no? O sea, ¿cuál es el factor de utilización? Es decir, ¿cuánto tiempo del total de las horas que cada uno de estos equipos tiene planificadas para trabajar, cuánto tiempo me voy a encontrar en un mismo factor de carga? Lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer esta clasificación? El objetivo es el de obtener el peso de la potencia por cada usuario energético que hemos distribuido y que hemos denominado en color naranja, porque esos serán los importantes, ¿no? Y volvemos a encontrarnos aquí granza con el 28%, extrusión 57% y inyección 11%, ¿de acuerdo? Bien, ahora vamos a ver cuál es la estrategia para la obtención de los factores de carga. Bien, aquí tenemos un ejemplo de otro naranja, extrusión, que es el que acumula pues, más potencia instalada, como podéis ver ahí. Y una línea de ellos, en este caso esta, se puso un medidor, para que os hagáis idea, una línea de extrusión tiene un formato parecido a este, con un motor de accionamiento, un reductor de velocidad, un sistema de alimentación que puede ser también eléctrico en la propia máquina o a través de un sistema de distribución de materia prima, un tornillo que aquí veis todo esto rojo porque hay unas camisas de calentamiento y por lo tanto estas son las tres partes que consumirían energía en este circuito y a la salida de este circuito
hay unos sistemas de enfriamiento, ¿de acuerdo? Enfriamiento, también para este reductor también hay sistemas de enfriamiento. Bien, entonces si colocamos un medidor a este equipo y obtenemos una potencia de 80,4 kilovatios en esta instalación, pues nos está diciendo que su factor de carga es del 37,15%. ¿No? ¿Y por qué medimos este equipo? Porque este equipo era uno de los más usados de todas las líneas de extrusión. El 66% de las horas disponibles estaba trabajando, mientras que otros había con muchísimo menos peso, ¿de acuerdo? Y aquí tenéis la gráfica. Se tomaron 233 muestras, que no recuerdo ahora, posiblemente fueron 233 horas. Cada hora representaría la potencia promedio y, por lo tanto, como se ve, es plano. O sea, este equipo funcionando es muy plano, porque el producto que tiene que mover es igualmente plano. O sea, es prácticamente un fluido con un tornillo mecánico y no hay variaciones grandes si mantenemos la clase de materia prima a alimentar y la clase de producto final a obtener. Entonces, se pudo determinar que el factor de uso promedio era 66% de factor de utilización y un factor de carga de 37,5%. Y así se haría o sea, esto es un proceso de mejora continua. O sea, hay que hacer los más importantes al principio para cada cierto tiempo ir aumentando este nivel de mediciones y tener cada vez datos más certeros, datos más concretos, ¿no? Porque si no nos veremos en la obligación o en la situación de tener que forzar un 30 como factor estadístico, ¿no? O hipótesis de cálculo, igual que el factor de uso. El factor de uso suele ser un valor más fácil de obtener porque suele haber mediciones horarias reales versus disponibles, entonces suele haber más facilidad como para poder determinar cuánto tiempo estuvo en esta misma situación de carga. Bien, por supuesto, para poder conocer la energía, ya recordando nuevamente, una de las actividades dentro de la revisión energética es poder establecer un ranking de consumos de energía por usuarios. Entonces, para conocer la energía que está consumiendo cada uno de los usuarios, necesito saber las horas disponibles de producción, como en este caso. Necesito los programas de trabajo en las horas que estaría disponible. Por ejemplo, veis que este proceso solo trabaja los laborables de lunes a viernes y no trabaja los sábados ni los domingos durante todo el año. Por lo tanto, su programa de trabajo son de 5.376 horas anuales. Y aquí más abajo tenéis la producción en kilos transformados. Esta es la forma que la organización tiene de medir la producción, aunque sabemos que ahí hay una mezcla entre extrusión y eyección, pero para ellos son productos transformados, kilos transformados. El siguiente, cuando nosotros tenemos los kilos transformados, tenemos que prepararnos un factor de la producción, que nos estará indicando el número de la cantidad de kilos transformados, cómo evoluciona a lo largo de los meses, y nos interesa detectar cuál ha sido el mes de mayor producción y el mes de menor producción, para que este factor luego lo pueda impactar al consumo de energía estimado. Porque tenemos que hacer un ranking de consumos por usos. Por lo tanto, para hacer un ranking de consumos por usos voy a tener que utilizar fórmulas, a no ser que mida toda mi organización, algo que es no muy recomendable de inicio, porque esta implementación de un sistema de gestión o un plan de eficiencia energética se iba a alargar mucho en el tiempo, ¿no? Ahora hay que identificar las variables. En el caso de esta organización, pues lo principal era la variable que se procesaba, es decir, cuánta cantidad de kilos entraban en el área productiva, ¿vale? A más kilos, más energía, y era una relación bastante directa. Pero luego había
carga de refrigeración, porque recordemos que estas máquinas tienen procesos de calentamiento y, por tanto, eventualmente necesitan ser refrigeradas, pues en las épocas como ahora, ¿no?, de verano, de alta incidencia calorífica, los equipos de refrigeración tienen que hacer un extra de trabajo para poder enfriar a las temperaturas recomendables según los fabricantes, ¿no? Con lo cual suele haber cierta incidencia en el consumo de energía, pero sería una variable estática, fija en los meses de verano, ¿no? Se repetiría cada mes de verano, pero no aparecería en otros meses, a no ser que cambie la climatología, ¿de acuerdo? Bien. El otro trabajo que hay que hacer es, evidentemente, construir, aquí ustedes no ven nada, pero todos los que han participado en los talleres saben perfectamente lo que aquí pone. Es una distribución mensual de consumos de energía por usos, distribución mensual de consumos de energía por usos, donde se incluyen los usuarios grandes, que son los naranjas, y los subusuarios de color gris para identificar un área concreta de trabajo en cada una de las organizaciones, ¿de acuerdo? Y para rellenar cada una de estas celdas, hay que aplicar una ecuación, a no ser que se tenga la medición mensual de ese consumo. Con lo cual, si se tiene la medición mensual de ese consumo, es buenísimo para contrastar las hipótesis de cálculo. Entonces, lo que hacemos es poner en cada una de estas celdas esta ecuación que ven aquí, pero claro, como esta ecuación que ven aquí, si no se tienen los datos de origen, es difícil de interpretar, lo que viene a decir es que multiplicamos 5 cosas. Multiplicamos la potencia de la carga, de la placa, la potencia instalada, por el factor de carga, multiplicamos las horas disponibles por el factor de utilización y, a su vez, lo multiplicamos por el factor de producción para ubicarnos en los meses en los que no ha habido tanta producción, porque pensar que este análisis de la revisión energética lo estamos haciendo en un periodo de tiempo, pueden ser un mes, 2 meses, entonces tenemos que hacer una extrapolación a todo un año, que ya pasó además, y entonces tenemos que buscar esos factores para poder aplicar a cada uno de los usuarios energéticos. Eso sí, que si dependen de producción, colocaré este factor, pero si son, por ejemplo, oficinas, no voy a poner este factor porque no tiene ninguna incidencia, ¿de acuerdo? O la iluminación, por ejemplo. Bien, ¿qué queremos obtener? Pues lo que dice la norma, hay que tener una distribución de consumos por usos, aquí lo vemos, y esta distribución de consumos por usos, en este caso, esto ya es energía, kilovatios hora año, y porcentaje, extrusión 54%, granza 24%, inyección 11%, y quedarían los edificios y el aire comprimido como algo estacional, también importante, pero menos significativo, ¿no? Y es muy importante poder hacer una gráfica de cómo evolucionan estas tortas en cada uno de los usuarios, cómo evolucionan a lo largo del año, porque veis, esta organización a partir de junio y julio suele tener picos de producción, ¿no?, también climatológicos, porque aquí hay más producción y más calor, por lo tanto hay que enfriar más, y luego en agosto tienen un paro estacional por mantenimiento y por vacaciones, porque es muy difícil trabajar en agosto en España, o no es muy recomendable si no hay buenas condiciones de trabajo, y entonces, claro, estos meses de junio y julio suelen hacer acopio productivo, es decir, producen bastante más producto kilo transformado para luego tener stock y poder ir sirviendo a los clientes, ¿de acuerdo? Aquí se ve claramente cómo extrusión, sea cual sea el mes del año, salvo agosto, suele tener unas elevadas demandas de energía y esta es la foto perfecta para poder empezar a tomar decisiones, ¿eh? Bien, también podríamos hacer lo que hemos hablado antes de ir subdividiendo aquellos naranjas, ¿eh? Aquí tenéis, por ejemplo, los consumos eléctricos de un naranja que se llama extrusión. Todos estos son estimados, distribuidos por cada uno de los usuarios energéticos que funcionan en el mismo programa de trabajo que funciona el área de extrusión.
O sea, todo es para extruir. Por lo tanto, para extruir hay líneas de PVC, líneas de policarbonato, hay soplantes para la materia prima y hay agua de refrigeración para enfriamiento de las máquinas de extrusión. Y luego hay una serie de consumidores que no se pueden asociar a ninguna de otras líneas, pero son, como diríamos, otros, ¿no? Otros consumos. En este caso, de entorno no pertenecen a esta línea, ¿de acuerdo? Bien, vamos ahora a los criterios para identificar los usuarios significativos de la energía. Estos son los criterios que hemos partido en los diferentes talleres para poder identificar el uso significativo. Hemos dicho que una vez tengamos nuestros usuarios, podríamos decir, ya agrupados, ¿no? Para saber quién es o dónde es el más significativo, voy a hacer una multiplicación de pesos hasta llegar a este número, que sería la significancia del uso. Y el número que sea mayor, ese usuario será el más significativo para la organización, ¿no? O sea, sería el primer usuario significativo. Bien, voy a explicar un poco esto. Esto se basa, o sea, este es un criterio. Cada organización establece sus criterios. Nosotros hemos establecido como punto de partida que cada organización lo adaptará según conveniencia. Hemos partido de establecer 3 pesos, 1, 5 y 10. El 1, en el 1 siempre indicaría menor importancia, 5 normal, media y 10 muy importante, como peso, como valor del identificador. Entonces, el primer criterio sería porcentaje del consumo sobre el total de la energía. Entonces, cuando aquí veis 10, 10 y 5, estamos diciendo que granza y extrusión son muy importantes y inyecciones menos importantes. Y cuando veis que la posibilidad de mejora es un 5 o un 10, estaríamos diciendo lo mismo. Un 5 diríamos que la granza tiene un potencial de mejora medio, y, sin embargo, extrusión, debido un poco a la antigüedad de los equipos y a la baja calidad de aislamiento térmico, principalmente de la zona de los barrel, pues tenía un gran potencial de ahorro. Por lo tanto, ese gran potencial de mejora del desempeño energético hace que le demos más valor poniendo un 10. Y, finalmente, un criterio que nosotros hemos pedido o hemos colocado como algo interesante para las organizaciones es también analizar la dificultad de llevar a cabo esta acción, ¿no? Cuando decimos dificultad estamos diciendo cuán fácil o difícil o medio es llevar a cabo la propuesta del potencial de mejora en el entorno de mi fábrica, en el día a día de mi fábrica. Entonces aquí usaremos lo mismo, las mismas terminologías. Un 10 indicará que es muy fácil hacer ese potencial de mejora que se había detectado y un 1 indicará que es muy difícil. Por lo tanto, ese 1 penalizará a ese usuario energético para que no sea el escogido. Y se pueden usar otras, por ejemplo, reducción de emisiones de CO2. Si mi organización tiene dentro de su misión, dentro de su política energética, tiene una política medioambiental en la cual está muy preocupado por reducir las emisiones de CO2, pues haríamos lo mismo, es decir, pondríamos un 1, un 5 o un 10 en función de la cantidad de emisiones de CO2 que reduciríamos implementando posibilidades de mejora del desempeño energético. Si reducimos pocas emisiones, que sería el caso eléctrico, como aquí, todo esto son procesos eléctricos, pues todas tendrían un peso de un 1. En cambio, si tuviésemos una caldera que, por ejemplo, funcione con diésel, o funcione con gas, o funciona, o ya no que funciona como combustible, sino que podemos instalar un sistema de recuperación, por ejemplo, estaremos reduciendo las emisiones de CO2 y, por lo tanto, le podríamos dar un 5 o un 10 en función del número de emisiones que dejo de emitir por llevar a cabo la posibilidad de mejora. Bien, otra actividad más como estrategia que hay que hacer en el desempeño energético. El desempeño energético era el uso, ya lo analizamos. El consumo también, hemos hecho una estrategia de planificación
para obtener el consumo por usos de toda la organización y poder escoger los significativos. Ahora bien, nos queda cómo medir la eficiencia, ¿no? Cómo saber cuán eficiente es un equipo, ¿no? Esto es un ejemplo de un motor eléctrico en el cual hay unas HP de salida y unas revoluciones que van en función de las características del motor. Las RPM síncronas, las RPM medidas con estos instrumentos y las RPMs de placa. Estos datos suelen estar colocados en la placa y, por supuesto, también el HP de la placa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que estamos haciendo es comparar una serie de potencias y llegar a este valor, que este es nuestro indicador de desempeño energético base, que significa la eficiencia de este motor como tal, motor eléctrico como tal. Si aquí en este eje hubiese acoplado un sinfín, una bomba hidráulica o un ventilador, pues se podría hacer igual. Hay técnicas para hacer igual mediciones de la eficiencia energética individualmente o con sistemas, ¿no? Un sistema de bombeo, de aire comprimido, etc. Pero esta es una forma de decir, en el proceso de la revisión energética, mi usuario energético significativo, que podría ser el motor de la extrusora, el motor del tornillo de la extrusora, pues se le tendrían que hacer unas operaciones como mínimo estas. Esto se conoce como método indirecto, que su porcentaje de acierto no es muy elevado, o sea, hay un pequeño error entre la realidad y este método indirecto, pero es el más fácil y asequible para hacer para una organización. Si quisiéramos algo más certero, más profesional, necesitaríamos, ni modo, medir el torque, ¿no? Medir el torque del eje, con el torque del eje obtener los kilovatios mecánicos y dividir por los kilovatios eléctricos, ¿no? Y ahí obtendríamos un valor más preciso, ¿no? Pero evidentemente todo eso tiene muchísimo, se necesitan más recursos, ¿no? Habría que evaluar si esos recursos es importante usarlos para esa medición o es preferible usar un método indirecto. Eso sí, ese método se tiene que repetir. En el plan de medición que comentó Noé, pues es muy importante que se detalle cuál es el plan de medición y, en este caso, cada vez que quisiéramos evaluar el desempeño energético de este equipo, necesitaríamos hacer la misma secuencia de trabajo. Y estamos llegando ya casi al final, porque ahora hay que identificar el potencial de ahorro. Eso también es una de las tareas dentro de la revisión energética. Identificar el potencial de ahorro. Se trata de hacer una lista de las acciones de mejora, ¿no? Entonces, esta lista de las acciones de mejora, pues aquí, bueno, las he superpuesto porque tampoco es necesario saber qué es lo que hay que hacer. Cada organización tiene que buscar aquellas acciones de mejora una vez ya ha conseguido establecer un nivel de gestión que representaría el avance hacia el taller 4 y a partir de ahí puede ser que si el nivel de gestión se alcanzó, sea necesario hacer inversiones o pequeñas inversiones para continuar con la mejora del desempeño energético. Entonces, esto es un ejemplo de cómo se debe llevar a cabo una estrategia para identificar el potencial de ahorro, donde colocaríamos todas las acciones de mejora aquí y luego la inversión. Y este ahorro anual, atención, este ahorro anual es el resultado de tener el ahorro anual porque sabemos el consumo de ese equipo. O sea, el equipo afectado en esta acción de mejora es un equipo que en el proceso de revisión energética que anteriormente hemos visto, yo puedo estimar el consumo anual de ese equipo actualmente. Entonces, si puedo obtener el consumo actual anual de ese equipo y he calculado a través del fabricante o a través de ecuaciones, he calculado el ahorro, puedo completar el ahorro en esta columna y entonces
este ahorro se multiplica por el precio base energético y nos daría el ahorro anual. Luego, a efectos energéticos, la columna más importante es esta, el payback simple, es decir, el retorno a la inversión directo, dividiendo la inversión por el ahorro. Directamente dividimos los dos y obtenemos un número. Y, por supuesto, luego ya aparecerían conceptos más financieros, ¿no? TIR y BAN. Y, por supuesto, podemos incorporar acciones de emisiones de CO2. Ven que aquí tienen unos semáforos, ¿va?, que indican pues, que los colores verdes, en un siguiente nivel, habría que priorizarlos, ¿de acuerdo? Los colores verdes habría que priorizarlos y los ámbar para el siguiente plan de inversiones, y los rojos sabemos que pueden mejorar, pero o baja de precio o se me deterioran más y entonces tendré más potencial de ahorro, ¿vale? Si voy perdiendo eficiencia energética al paso del tiempo, pues entonces este número será más grande. Y si el ahorro es más grande, este número será más grande y posiblemente este sea más bajo. Entonces, eso hay que hacer la revisión energética cada año hay que actualizarla. Es importante destacar pues, que si esta organización hace todas estas acciones de mejora, representarían casi un 5% de ahorro de su energía base, ¿de acuerdo? Para priorizar el potencial de ahorro, que es otro requisito importante de la revisión energética, donde nos dicen hay que identificar y priorizar, ¿eh? Las estrategias para priorizar y las que hemos transmitido a lo largo de los talleres, principalmente en el taller 2, es establecer una secuencia de priorizaciones que se basa en 9 cajas. Y estas 9 cajas se completan en esta dirección. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava y la novena. Es decir, colocaremos aquellas acciones de mejora que tenemos aquí numeradas, las colocaremos en cada una de las cajas en función de 2 aspectos. El impacto del ahorro, cuidado, el impacto del ahorro, no el costo, el impacto del ahorro, y la facilidad o la dificultad, ¿eh? Es decir, si tengo baja dificultad, las voy a colocar aquí las primeras de todas. Ya dimos también en los talleres unos criterios para tener en cuenta cuál sería el impacto alto, el medio y el bajo, y cuál sería una dificultad media, baja, media o alta. Y entonces aquí la organización pues va ubicando la lista de sus acciones de mejoras identificadas como potencial de ahorro, las va ubicando dentro de las cajas para poder hacer un plan de acción. Entonces, en este caso, el plan de acción sería hacer primero la 1, la 3 y la 5, después la 2 y la 9, y etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, evaluar el consumo real frente al esperado. Como ya han visto, somos capaces, mediante los factores estadísticos, las hipótesis de cálculo y el proceso de revisión energética, somos capaces de estimar un consumo de energía. Entonces, cuando yo lo contrasto con la factura real, pues estoy teniendo la facilidad de poder proyectar el año que viene cuánto voy a consumir si algunas de las condiciones cambian, porque tengo todas mis planillas dentro de la revisión energética, en este proceso de planificación energética, las tengo todas para actualizar. O sea, ¿qué pasa si cambia la producción? ¿Qué pasa si cambia la utilización? ¿Qué pasa si cambia la carga? Yo puedo diseñar un consumo, un futuro, para tener el consumo de ese futuro, antes que la factura, ¿de acuerdo? Bien, pues con esta última aportación hemos repasado los 5 requisitos que componen la revisión energética y entraríamos, Marina, en el proceso de preguntas, sí, porque estamos ya en el límite. Sí, bueno, impecable, José. Muy bueno el recupero de los talleres de revisión energética y también la profundización. Ya tenés preguntas acá en el chat. Una es de Melina, de Asindal, para ubicarnos,
que dice que en el manual de gestión puedo dejar escrito cuál es el intervalo de tiempo definido para la revisión energética. Esa es la pregunta de Melina. No puede, no, es que debes dejar escrito cuál es el intervalo. Y ya nosotros recomendamos que sea un año. También dice el requisito de la revisión energética que si, por ejemplo, de un usuario energético significativo cambiase bastante parte, deberíamos de hacer una revisión energética aunque no hubiésemos cumplido el intervalo. O sea, hay que decir las dos cosas. Cada cuánto haré una revisión y después, si me cambia un equipo, por ejemplo, en un 50% de la potencia eléctrica instalada, voy a hacer una revisión en el momento en que cambie. Con esas dos cosas quedaría solucionado. Gracias. Impecable. Y tenemos una de Leandro, de Pauni, para ubicarnos, en donde dice, ¿qué pasa si no contamos con las placas de los equipos y solo realizamos mediciones de potencia? ¿Cómo trabajaríamos en ese caso y cómo definimos factor de carga? Bueno, si no disponemos de placas de los equipos, hay que tener buenos amigos. Hay que tener buenos amigos entre fabricantes de motores. Hay que ir a ferias donde expongan fabricantes de motores y hacerse amigos de ellos. Porque ellos sí tienen datos a partir de, por ejemplo, el diámetro de la brida, a partir, por ejemplo, de la separación entre tornillos de la placa, a partir, por ejemplo, de la altura del motor y un poco una idea de qué año podría ser ese motor. Hay una cosa muy clara, a partir de 2002 las normas internacionales IEC de fabricación de motores cambiaron radicalmente la construcción del motor y son más eficientes con menor tamaño y conseguimos una P mayor. Por lo tanto, si el motor es anterior a 2002, hay que decírselo para obtener cuál podría ser la potencia aproximada de ese motor de placa. Habitualmente los fabricantes de motores suelen acertar. No te diría con un 100% de precisión, pero un 97, 96, esa es mi experiencia porque a mí me ha pasado muchas veces. Entonces, yo te voy a dar un consejo, Leandro, que cada vez que vayas por tu fábrica paseando, utilices el tamaño para identificar motores. Hagas brida, largo, alto, 70 kilovatios. Ponen la placa y es posterior a 2002. Y ese registro lo vas acumulando. Y vas a ver que muchos fabricantes coinciden con los tamaños. No todos, pero muchos fabricantes coinciden con los tamaños. Entonces, cuando te encuentres con un motor que no puedas identificar porque le pintaron la placa, que eso es algo típico, ¿no? Cuando reembobinamos un motor, el pintor aparece por ahí, le pinta la placa y ya no se ve nada. Y tú rascas y rascas el número también, evidentemente. Y para los que están hoy en esta ponencia, algo importante, pues antes de que les pinten, por favor, hagan ya fotos de placa de todos los equipos, como parte de la revisión energética. Bueno, impecable. Después te dicen que perfecto, que bueno, muchas gracias Melina, que está con la pregunta solucionada. Y Mario Dalmazo, de Alimentos Refrigerados, la regla de los 5 dígitos oscilantes a veces resulta útil. Bueno, comenta eso. Para identificar los motores, sí. Pero eso ya complicamos también, ¿sabes? O sea, lo mejor es tener amigos. Dejémonos de reglas, lo mejor es tener amigos y que nos puedan solucionar el inconveniente, ¿no? Bueno, impecable. Leandro dice que sí, que lo van a intentar, que lo van a intentar así. Así que excelente. Bueno, no sé, otra pregunta en el chat no hay. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta con audio, si quieren. Y si no, José, vos ibas a hacer el cierre, el recupero de... Sí. ¿Sí? Te escuchamos. No hay más preguntas por ahora, así que adelante. Bien. Pues entonces vamos a cerrar el cuarto webinar. Al finalizar hoy el cuarto webinar que habla de estrategias de planificación energética, estamos ya hemos pasado el Ecuador.
Nos encontramos ya en la fase, en una nueva fase, ¿no? Ahora ya vamos de lleno, ¿no? De lleno a los sistemas de gestión, pero si no se hace una buena planificación energética, lo que va a venir posteriormente no se va a poder explotar en profundidad, ¿de acuerdo? La planificación energética tiene que hacerse con bastante desempeño personal, es decir, y utilizando los recursos que tengamos. Y si no tenemos muchos recursos, buscamos cosas estimadas. Yo, en los talleres que hemos ido haciendo, nosotros como equipo de trabajo hemos dado muchísimos factores de carga estimados, hemos dado muchísimas estrategias de matrices de trabajo, hemos dado muchísima información para estimar. Y si se puede tener una medición real, siempre hay que contrastarla con el estimado, ¿de acuerdo? El proceso de planificación energética es el más importante, y entre lo que presentó Noé y esta, dijéramos, particularización con la revisión energética, son los que de verdad tenéis que tomar como aprendizaje y empezar a hacer en vuestra organización, ¿eh? Esa hoja bases de partida, esa hoja horas disponibles, esa hoja factor de utilización, esa hoja factor de producción y esa hoja evaluación energética eléctrica o térmica, ¿eh? Y a partir de ahí, los siguientes talleres van a ser consecuencias de un trabajo de planificación. Les esperamos el próximo webinar número 5, en el cual vamos a hablar de estrategias también, aunque no sé el nombre adecuado, si sería estrategias o definiciones de línea base, y contaremos también con la presencia de Noé y contaremos también con la presencia de la Secretaría de Energía, donde vamos a hacer un equipo para presentar el máximo número de oportunidades para que tengáis como casos prácticos de líneas base que os ayuden para que en vuestra organización no tengáis dudas de cuáles son las líneas base adecuadas en mi organización. Bueno, por mí, Marina, estaría terminado. Nada más, podemos hacer el cierre cuando gustes. Bueno, perfecto. Ahí estaba viendo de Pauni, no sé, en caso de tener la medición de un equipo en el cual contamos con la posibilidad de medir el motor que aporta el mayor porcentaje del consumo del equipo y medir el consumo de todo el equipo en general, ¿con qué datos nos conviene trabajar en nuestros análisis? Siempre es mejor tener una medición muy general y una medición de equipo. Si la de equipo supera el 40%, ese es un número que yo suelo considerar que me interesa más el equipo. Si la medición del equipo supera el 40%, yo me quedo con el equipo. Cuanto más, a partir de ahí, claro, la general englobará muchas otras cosas, pero si puedo medir un equipo y él ya mide el 40% del total, ese es mi criterio. Bueno, entonces, perfecto con todo. Sí los esperamos claramente para el 5º webinar, que va a ser el 15 de julio, que justamente, como comentaba José, de línea de base energética, también en el marco de la planificación. Y bueno, les agradecemos muchísimo, muchísimo el compromiso y cómo están participando en este proceso de aprendizaje, de intercambio y de profundizar algunos aspectos que se vieron en el taller, y para otros son nuevos los que todavía no transitaron en esas fases, ¿no?, de los talleres. Así que bueno, muchísimas gracias y creo que fue súper intenso este taller y este webinar y de muchísimo aprendizaje. Así que estupendo, José. Y bueno, y Noé se retiró, pero también se fue muy entusiasmado con todo. Así que también agradecido. Muchísimas gracias a todos por la participación y les esperamos en el webinar 5. Excelente. Muy interesante, José, muy bien, bárbaro. Gracias, Melina. Marina, muy amable. Gracias, Miguel. Gracias a todos. Un gusto. Cuídense, hasta la próxima. Sí, ustedes también. Cuídense mucho. Hasta luego, los esperamos. Buenísimo. Chau, chau, muchas gracias. Chau, muy buenas las presentaciones. Completen la encuesta, por favor. Gracias. Chao Marina, chao José.
Gracias. Chao, gente. Chao, Chao, Mario. Chao, que Mario. andes muy bien. Nos vemos. Chao, Mario. Chao. Chao, chao. Chao, hasta luego, que anden muy bien. Nos esperamos la próxima. Chao, gracias, que les vaya bien. Gracias, Hilda. Que andes Muchas muy gracias. Hasta la próxima. bien. Gracias, Ricardo. Que andes muy bien. Chao, gente. Hasta luego. Igualmente. Chao, chao. Chao, hasta luego. Bueno.